Ah, Buenas noches a todas y a todos de todos los rincones de Colombia y del exterior. Damos inicio a la charla 19ª de la Escuela Germán Rojas Niño en su tercer año. Hoy nos acompaña un compañero, porque es un compañero, Elmer José Montaña Gallego, abogado del grupo Control Ciudadano, que ha estado haciendo una gestión contra la corrupción, muchas investigaciones, y lo invitamos hoy a que nos compartiera todo ese trabajo fuerte que hace y que merece ser reconocido por todos y todas. Entonces, compañero Elmer, tiene la palabra. Gracias, Mauricio. Bueno, muy contento de estar con todos y todas en esta reunión. Pues con Mauricio me liga desde hace ya muchísimo tiempo una relación de amistad y de cariño permanente y además pues Mauricio es un estrecho colaborador de Control Ciudadano Colombia. Gracias a la labor de Mauricio podemos nosotros contar con tener a disposición los equipos y todo el manejo de lo que requerimos para nuestra labor. De manera que pues muy contento de participar esta noche en esta charla. Mauricio me ha dicho que la idea era que habláramos un poco sobre los desafíos que tenemos ahora sobre un tema puntual, que es el tema de la corrupción. Y en ese sentido, pues yo quisiera hablarles un poco sobre ese particular, cuál es la percepción que tengo sobre esto. Pero por supuesto, primero decirles que todavía me embarga la alegría, estoy todavía como medio anestesiado de emoción por el triunfo del pasado domingo. Desde cuando tengo memoria, de los 16 años, pues es memoria política. Había acariciado el sueño de poder tener un gobierno alternativo en nuestro país. Siempre le voté o al perdedor o al compañero que asesinaron, Jaime Pardo, a Bernardo, a Pizarro, incluso a Galán, porque en algún momento creímos que Galán iba a generar una renovación importante en el liberalismo y que podría ser también una alternativa. A Carlos Gaviria, etcétera, de manera que hoy haberle apostado a este proyecto del pacto histórico, haber acompañado a Petro y a Francia Márquez en esta propuesta y haber hecho parte de este sueño de 11 millones y pico de colombianos que nos echamos al hombro esta campaña para lograr finalmente arrebatarle el poder a estas estructuras clientelistas, oligárquicas y mezquinas, me parece que es un triunfo que yo creo que vamos a seguir disfrutando durante muchísimo tiempo. Pero vienen momentos también muy pragmáticos de entender nuestra realidad y sobre todo de asumir que Petro y la bancada del pacto, así podamos tener en este momento unas mayorías parlamentarias que van a permitir que hayan se aprueben con tranquilidad las grandes reformas que inicialmente se van a plantear. De todas maneras, se requiere que sigamos trabajando para que ese proyecto del pacto histórico sea un proyecto de largo aliento y demostrarle al país que no se cometió un error al haber votado por una propuesta de centroizquierda o socialdemócrata, como quieran llamarla, o de izquierda, pero de todas maneras una propuesta alternativa, que el país no se iba a destruir, que era falso, que la democracia, esa democracia entre comillas, muy a la colombiana, no iba a sucumbir por ese hecho, porque siempre la idea que habían manejado las oligarquías en Colombia y que defendieron y que han defendido hasta último momento es que esa democracia está diseñada única y exclusivamente para que nos gobernaran esas oligarquías que se pasaban el poder unas a otras cada 4 años, negándole la posibilidad a los movimientos alternativos para que pudieran acceder a ella. Ahora tenemos unas nuevas élites, son las élites del pueblo que han llegado al poder y le tenemos que demostrar a los colombianos que no solamente ganamos las elecciones, sino que también fuimos la propuesta adecuada, y eso hay que hacerlo en el trabajo diario, eso hay que hacerlo asumiendo los grandes desafíos que se vienen
que están por venir. Eso está en el hecho de seguir trabajando para evitar que la derecha y la oligarquía se apodere de las alcaldías, las gobernaciones, los consejos municipales, las asambleas departamentales, porque yo creo que ese va a ser el objetivo que van a perseguir en este momento. Evitar que el gobierno de Petro tenga anclaje en los territorios y de esa manera intentar fracasar la propuesta de Petro y del pacto histórico, de manera que eso también hay que lucharlo y hay que trabajarlo con mucha entereza, pero también con mucha claridad. Yo le voy a hablar sobre un tema que me preocupa profundamente, que es el tema de la corrupción. Y en este sentido, asumiendo un poco las enseñanzas de Jaime Pardo, les quiero contar que yo entré a la rama judicial como citador en un juzgado en Cali, en el juzgado cuarto laboral, cuando tenía 16 años. Y en esa época el presidente nacional de Azonal Judicial era Jaime Pardo Leal. Después fue candidato a la presidencia de la República por la UP. Y Jaime formó digamos, una generación de funcionarios judiciales en una lógica, digamos, de lucha que me pareció muy interesante. Y Jaime siempre nos hablaba de la necesidad de ser autocríticos. Y nos decía que cuando obteníamos el triunfo era cuando más autocríticos teníamos que ser, porque a veces uno cae en la veleidad del triunfo, en la arrogancia que eso pueda llegar a generar y se pierde como ser humano y evita a veces por no querer disfrutar de ese momento hacer de pronto un análisis crítico de cómo se obtuvo incluso ese triunfo. Yo recuerdo que cuando entré a la rama judicial, los funcionarios del Poder Judicial no teníamos derecho a la prima de junio, ni teníamos derecho al subsidio de transporte, que eso era un derecho adquirido por los trabajadores del sector privado y otros trabajadores del Estado desde hacía mucho tiempo, pero la rama judicial estaba vedado, esos dos derechos. Imagínense ustedes que eran unas garantías laborales inclusive reconocidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces dimos una pelea, yo entré en momentos en que hubo que dar una pelea durísima para poder obtener el reconocimiento de esos derechos. Tan pronto como logramos que el gobierno nacional incluyera ese derecho a la prima de junio y al subsidio de transporte para los trabajadores de la rama judicial, en medio de la alegría que eso generó, Jaime se trasladó a las sedes de Azonal Judicial, a las más importantes, entre ellas Cali, reunió a todos los trabajadores y a los directivos y después de abrazarnos y estar muy contentos por el triunfo, lo que hizo a renglón seguido Jaime fue un análisis muy serio, muy ponderado, muy crítico, muy autocrítico de lo que había sido ese proceso y esa lucha para señalar los errores que se habían cometido y en ese sentido hacerle un llamado a los dirigentes de Azonal Judicial para que no volviéramos a incurrir en ese tipo de errores. Bueno, digo, yo fui dirigente después de Azonal, en esa época era un militante de base, pero el llamado era para todos, para que no volviéramos a incurrir en eso, porque Jaime entendía que, y todos entendíamos que se habían cometido errores durante esos 3 meses, porque fueron 3 meses de paro del Poder Judicial. Eso me enseñó a mí que uno tiene que ser permanentemente autocrítico y digamos, someterse ante todo uno mismo a ese análisis de las situaciones y de lo que ha pasado. En ese entendido de ser racionalmente autocrítico, de asumir la crítica como un ejercicio de la razón, del entendimiento, de la inteligencia y como una necesidad para que las cosas mejoren, sobre todo cuando hay luchas y procesos sociales, que estos puedan encaminarse hacia unos objetivos claros y obviamente sin que esto implique un juicio a nadie, digamos, asumir aquí el papel de juez de este proceso, ni más faltaba, sino simplemente desde mi punto de vista como activista de base que he sido en el pacto histórico, porque eso es lo que he sido durante todo este proceso, un activista de base.
hice parte de la lista de la Cámara y asumí que la lista fuera una lista cerrada, promoví que fuera una lista cerrada, estuve en el último renglón de esa lista cerrada y asumí ese hecho con mucha tranquilidad y con mucha alegría porque me honraba hacer parte de la lista del pacto, pero sobre todo tener la oportunidad de impulsarla porque yo sabía que luchar por esa lista era luchar por el proyecto del pacto histórico. Nunca pensamos que fueran a salir 5 representantes a la Cámara por el Valle del Cauca, pero bueno, valió la pena y en ese sentido yo creo que el trabajo que hicimos fue muy importante, pero vuelvo y repito, yo lo asumí. Micrófono, Elmer. Sí, aló. Ya, listo. Un segundo, por favor. Saluda a Liliana y a los demás que han ido llegando. A Jorge Ari, a Magali Bolívar. Hola Mauricio y saludo para todo el grupo. Perdón, es que entró una llamada, estoy desde el celular porque el equipo no me funcionó. Entonces, digamos desde esa perspectiva, yo creo que hay que asumir que durante la campaña una debilidad, digo durante la campaña, una debilidad en el tema de promover la lucha contra la corrupción como una bandera importante del pacto histórico. De hecho, cuando yo leí el programa de gobierno, la propuesta de gobierno del pacto, advertí que había una debilidad en el desarrollo de la propuesta en lo que tiene que ver con el tema de la lucha contra la corrupción y el tema de la justicia. Se habían desarrollado de manera muy profusa, inclusive a algunos temas a un nivel de detalle muy interesante, pero en esos dos aspectos habían simplemente unas pinceladas muy generales, pero no había un desarrollo profundo sobre un tema que es un tema que inquieta, que genera una enorme incertidumbre, pero además también que llena de mucha rabia, de mucho sentimiento y de mucha impotencia en los colombianos, porque entendemos que debido a la corrupción tenemos hoy un gravísimo problema de desigualdad social, de pobreza extrema, porque en las alcaldías se roban las platas, porque se roban las platas en las gobernaciones, porque se roban las platas en los ministerios, porque todo el mundo roba cuando tiene la oportunidad de hacerlo desde el sector estatal. Y debido a esa situación, pues no se pueden resolver los problemas y las necesidades, atender las necesidades básicas de la mayoría de los colombianos. Y eso lo siente la gente, lo siente el pueblo. Gustavo Petro ha sido un luchador de toda la vida en contra de la corrupción. Un hombre que denunció con valor la corrupción en el Congreso de la República. Gracias a las denuncias que hizo Gustavo Petro, se destapó todo este tema de la parapolítica y la relación de los políticos con estas organizaciones narcoparamilitares. Muchísimos políticos fueron vinculados a esas investigaciones que abrió la Corte Suprema de Justicia y que abrió la Fiscalía gracias a las denuncias de Gustavo Petro, y fueron a la cárcel y se develó la forma como esas estructuras venían operando. De manera que Gustavo pues ha sido un hombre que se ha forjado en el tema de la corrupción, pero lamentablemente cuando ya se construyó el programa de gobierno, por alguna circunstancia que desconozco, ese tema de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, no quedó diseñado de una manera clara. Y nunca entendí la razón. Yo tuve la oportunidad de hablar con una de las personas que participó en la construcción del documento. Me pidió que, como hice unas observaciones al documento cuando me lo dieron a conocer, me dijo que le enviara algunos comentarios sobre el particular, lo hice y lamentablemente los comentarios no fueron tenidos en cuenta, entre otras cosas porque creo ya el documento se había dado a conocer y era imposible que al mismo se le introdujeran ya algún tipo de anotaciones o se le hiciera alguna modificación. Pero advertí eso. Y yo creo, en mi humilde manera de ver las cosas, que esa falencia que se tuvo en el discurso de la lucha contra la corrupción generó allí un espacio que fue hábilmente aprovechado por Rodolfo Hernández, que se abanderó
definitivamente esa lucha contra la corrupción y salió a atacar pues ese gravísimo problema a su manera, de una manera muy, digamos, haciendo uso de las nuevas tecnologías publicitarias, con unos mensajes muy efectistas, sin desarrollar a fondo una propuesta, porque no lo hizo, pero de todas maneras mostrándose como ese abanderado de la lucha contra la corrupción. Entonces decía que los corruptos los iba a mandar a la cárcel y los iba a mandar lejos y que en la cárcel no iban a tener derechos, y a generar toda una serie de discursos más que populistas, demagógicos, que a la gente le encantó porque comenzó a capitalizar esa rabia, ese sentimiento de impotencia de los colombianos debido al tema de la corrupción y hacia los corruptos, y lo hizo muy bien, de una manera muy efectista. Después pusimos al descubierto que este gran abanderado de la lucha contra la corrupción era un corrupto. Cuando a mí me llegó, gracias a un amigo de la Fiscalía General de la Nación, el escrito de acusación en contra de Rodolfo Hernández, y me llegaron las pruebas y el pliego de cargos que le formuló la Procuraduría por el tema de Vitalogic, me quedé sorprendido, no solamente del hecho de que este señor estuviera siendo acusado, estuviera sentado en el banquillo de los acusados, respondiendo por el delito de interés indebido en celebración de contratos, que es un delito de corrupción, sino que lo más sorprendente al leer los documentos que soportaban la acusación era que evidenciaba que Rodolfo Hernández había constituido, había llevado a cabo, había conformado una empresa criminal que él dirigía y a la que había integrado a su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros y a su esposa Socorro, para llevar a cabo no solamente irregularidades y una contratación ilícita, en ese caso de Vitalogic, que no tenía que ver con la contratación simplemente de un asesor como él quiso mostrarlo, sino que se trataba realmente de un contrato jugosísimo, que era el contrato de las basuras, un contrato de 570.000 millones de pesos y de 3 coimas de $666.000, 2 millones de dólares. Pero cuando veo la conformación de esa estructura criminal y la forma como operaba, y que lo mismo se hizo en el tema de un contrato relacionado con las antenas y con 5 contratos más, pues quedé horrorizado, porque lo que vi en ese momento fue a un delincuente, a un verdadero delincuente, que quería hacerse a la presidencia de la República para blindarse, para evitar que la justicia lo sentenciara por la participación, o mejor, por haber conformado esa empresa criminal, porque no se trataba simplemente de haber intervenido de manera indebida en un contrato de manera irregular, sino que, vuelvo y repito, había conformado realmente una asociación delictiva, había incurrido en lo que se denomina el delito de concierto para delinquir, con el propósito de llevar a cabo contratación irregular de diverso orden. Y bueno, gracias a la publicación que hicimos de ese escrito de acusación, después Daniel Coronel me pidió que le diera copia del mismo, lo publicó. Afortunadamente, después de esa publicación y del escándalo que hicimos, me llamó el testigo del caso, Luis Andelfo Trujillo, que es el principal testigo de cargo, el que aportó las pruebas tosudas, porque las pruebas eran ni más ni menos que las chats, las conversaciones que tuvieron todas estas personas involucradas en el hecho, donde se ponían de acuerdo en lo que iban a hacer. Pero además de esa circunstancia estaba el hecho inédito, yo nunca lo había visto, yo fui fiscal durante 14 años y nunca vi eso, y manejé delitos contra la administración pública, de que personas involucradas en una actividad delincuencial suscribieran un documento donde decían cómo se iban a repartir la marrana, y ahí había un documento donde decían: a usted le corresponde tanto de porcentaje, a mí tanto, al hijo del alcalde el 28%, pero lo peor de todo es que el documento lo llevaron a una notaría y lo autenticaron por encargo o por orden de la señora Socorro, esposa del alcalde, que le dijo a su hijo que eso era mejor llevarlo a una notaría para que después no le fueran a salir con un chorro de babas. Entonces, hablé con ese testigo me dio una entrevista, yo me dirigí a Cúcuta a hablar con él, me dio una entrevista después de mucho rogarle, pensé que había perdido el viaje, pero afortunadamente me dio esa entrevista de 36 minutos, perdón,
se la entregué también a Daniel Coronel, y Daniel Coronel, pues muy jugado con poner al descubierto quién era este señor Rodolfo Hernández, sacó también esa entrevista y ahí le queda claro al país que este señor había engañado a los colombianos, que era un corrupto que estaba siendo juzgado, que había sido imputado y acusado por un delito grave de corrupción y que de manera cínica, descarada, estaba levantando las banderas contra la corrupción. Y eso, pienso yo, nos pasó porque hubo una debilidad en el trabajo que se hizo para enfrentar este tema de la corrupción. Debimos haber sido mucho más claros, mucho más enérgicos y no habernos dejado, lo digo con todo respeto, en cierta manera arrebatarnos las banderas de la lucha contra la corrupción. Unas banderas, vuelvo y repito, que Gustavo Petro las ha enarbolado desde hace muchísimo tiempo, de una manera muy clara, porque él ha fijado una posición muy clara sobre ese particular. Pienso que ahora con lo que está por venir, con todo este desafío que implica poder hacer realidad las propuestas del pacto histórico, vuelve a tener mucha importancia el tema de la lucha contra la corrupción. Pero no pensado ya como la posibilidad de que la derecha nos arrebate nuevamente esa bandera y entonces comience a hacer campaña política, que puede llegar a suceder para las elecciones del próximo año, sino por el riesgo que se corre de que en los municipios, en los departamentos, en los consejos, en las asambleas, no tengamos los hombres y las mujeres que actúen con toda responsabilidad, con toda transparencia, con toda probidad y hagan realidad las propuestas del pacto histórico. Creo que el tema de la corrupción en Colombia ha sido un problema supremamente grave. Se ha enraizado de una manera muy profunda en nuestro sistema político, pero también se ha enraizado en casi todas las instituciones del Estado y, lo que es peor, en nuestra sociedad. Yo me quedé aterrado porque durante esta campaña, ahora en estas últimas semanas, cuando evidenciamos este tema de quién era Rodolfo Hernández, hablaba con personas vinculadas al sector empresarial y les decía, hombre, mire, gente que había luchado, que yo los había escuchado atacando el fenómeno de la corrupción, etcétera, les decía, mire, este señor es un corrupto, este señor conformó una empresa delincuencial, ¿cómo es posible que van a votar por él y lo van a llevar a la presidencia? Y de la manera más descarada y con absoluto desparpajo decían, preferimos un corrupto que a Gustavo Petro en la presidencia, sin dar realmente ningún argumento sólido para plantear semejante despropósito, que era preferible tener un delincuente reconocido dirigiendo los destinos del país a una persona como Gustavo Petro. Simplemente, algunos decían, porque había sido guerrillero, por cosas pues absolutamente estúpidas, sin tener en consideración el hecho de que Gustavo hizo parte del proceso de paz, firmó la paz y después de más de 30 años pues ha cumplido y ha honrado ese acuerdo de paz que se suscribió con el gobierno de aquel entonces. Pero lo preferían. Entonces eso demuestra cómo la corrupción ha calado, cómo la corrupción ha destruido moral y éticamente a esta sociedad, la ha debilitado por lo menos de una manera muy profunda. Yo he visto también discursos respecto a compañeros y compañeras y gente que se ha lanzado y ha logrado tener algún reconocimiento político y ha accedido a cargos públicos y alcaldías y etcétera, con las banderas de la izquierda, y después en el ejercicio de sus gobiernos han demostrado ser unos verdaderos corruptos, unos corruptos de unas dimensiones realmente aterradoras, y he escuchado el discurso de algunos compañeros justificando ese tipo de comportamiento de la manera más absurda y descabellada. La corrupción, queridos amigos y amigas, no tiene justificación, y menos en nuestro país, y menos en una sociedad como la nuestra, donde, como lo decía Gustavo en la campaña, enfrentamos un problema que antes era, digamos, un tanto lejano, como el hambre. Tenemos a millones de colombianos sufriendo el problema del hambre, y ese problema de hambre tiene una estrecha relación con la corrupción en las alcaldías, con la corrupción en las gobernaciones, con la corrupción en el gobierno central. Y eso es absolutamente inadmisible. Nosotros le dimos vida a un colectivo que se denomina Control Ciudadano Colombia, integrado por compañeros que han militado en la izquierda, abogados
de trayectoria, abogados defensores de derechos humanos, abogados con una hoja de vida limpia, que bajo ninguna circunstancia aceptan que pueda haber corrupción, y mucho menos corrupción en personas o en grupos o en organizaciones que se digan ser de izquierda o que se digan ser democráticas o progresistas. Eso es lo más inaceptable que pueda haber. Y les quiero decir algo, esa organización Control Ciudadano Colombia surge a partir de la circunstancia dolorosísima de tener que hacerle control ciudadano a la gobernanza del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Y lo tengo que decir con absoluta claridad porque yo tengo, digamos, la tranquilidad moral de poder decir este tipo de cosas con soporte, con sustento, pero también con la conciencia tranquila de saber que no lo hago por motivaciones de carácter político, ni lo hago por destruir la imagen de nadie, sino que lo hago porque descubrimos, y a partir del análisis que hicimos de documentos y de contratos, que la contratación, que contratos que estaba adelantando la alcaldía de Cali no solamente se estaban llevando a cabo incumpliendo las normas de contratación, sino que eran eran contratos para apoderarse de los dineros de los caleños. Y eso a mí me generó realmente una indignación enorme. Yo no podía aceptar ese tipo de hechos. Cuando yo revisé el contrato de la Feria de Cali, el contrato de alumbrado navideño del año 2020, los contratos interadministrativos que se suscribieron en esa época para supuestamente apoyar esa contratación, y que estamos hablando de contratos de más de 30.000 millones de pesos, y la manera tan descarada como llevaron a cabo esa contratación para robarse la plata de los caleños, yo no pude hacer otra cosa que denunciar ese hecho, y lo denuncié públicamente, y lo denuncié también ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría General de la Nación. Ahí están las investigaciones andando a paso lento por circunstancias que no es del caso venir a hablarlas, pero de todas maneras dimos a conocer esos hechos y dimos a conocer a la opinión pública caleña cómo era que se estaba llevando a cabo ese tipo de contratación. Y esa fue, digamos, la razón por la cual decidimos crear ese colectivo, y luego nos fuimos a la gobernación del departamento del Valle del Cauca y descubrimos una cosa realmente aterradora, y era cómo habían transformado la imprenta departamental en una verdadera empresa criminal. Durante la época de Dilian Francisca Toro, en el año 2016, le hicieron una reforma estatutaria a la imprenta departamental con el propósito de que ofreciera más de 370 servicios en el papel, y de esa manera poder contratar no solamente con todas las secretarías de la gobernación del departamento, sino con la alcaldía de Cali, con otras gobernaciones, otras alcaldías, con ministerios como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, etcétera, de una manera irregular, porque fue contratación hecha a través de lo que se conoce como convenios interadministrativos, generando allí una especie de puente, de la manera más sencilla, y se las explico. Ellos ofrecen el servicio que va desde imprimir una hoja de papel hasta construir edificios inteligentes. Imagínense una imprenta construyendo edificios inteligentes, todo lo que tiene que ver con ferretería, con ebanistería, talabartería, con equipos, etcétera, en una oferta de servicios imposible de cumplir. Entonces lo que hacen es contratar con las entidades del Estado, y luego ellos contratan con las entidades del Estado, porque como es un ente descentralizado, pues no tienen por qué hacer contratación, no, se obvian en la licitación, contratan directamente o hacen el convenio interadministrativo con la imprenta, y después la imprenta se encarga de subcontratar con las personas que obviamente indica Dilian Francisca y su combo, y de esa manera pues no solamente violan las normas de contratación, sino que terminan haciendo los contratos de una manera absolutamente digamos, en contra de los intereses de la gobernación. Les voy a comentar algo. Por ejemplo, contratan con la gobernación del departamento del Chocó un contrato de 1.600 millones de pesos, y después ellos subcontratan para que un particular haga lo que ellos se habían comprometido a hacer con la gobernación del Chocó, y ese contrato o ese subcontrato es por un valor de 800 millones de pesos. ¿Y qué pasa con los otros 800 millones?
Eso se denunció, presentamos también las denuncias públicas frente a eso. Aquí tenemos en Cali un problema gravísimo, es que la gobernación del departamento y la alcaldía tienen vinculadas a sus nóminas, yo creo que a casi todos los familiares de los miembros del periodismo local. Eso es muy triste, muy lamentable, por eso no han tenido eco las denuncias. Muy seguramente las tendrán en el futuro inmediato, eso en algún momento estalla. Yo tengo en mi cuenta de Twitter, @elmermontana, colgado como una denuncia allí, que es lo primero que puede observar alguien que se meta a mi cuenta, cómo opera esa empresa criminal que se llama Imprenta Departamental o Impretix. Y esto lo traigo a colación por una razón, porque ahora, a raíz del empréstito que hizo la alcaldía de Santiago de Cali, 650.000 millones de pesos, pues resulta que a Jorge Iván se le ocurrió la genial idea de hacer lo mismo con la ENRU, que es la empresa de renovación urbana. Una empresita chiquita, igual que la imprenta departamental, como no más de 20 empleados, igual que la imprenta departamental, que se va a encargar de desarrollar todos los proyectos inimaginables para hacer realidad las propuestas que se van a plantear ahora con ocasión de esa plata que le va a entrar a la ciudad de Cali a raíz de este empréstito de los 650.000 millones de pesos. La ENRU va a ofrecer una enorme cantidad de servicios solamente en el papel para contratar con la alcaldía y después subcontratar de forma directa y hacer lo mismo que está haciendo la imprenta departamental. Eso es inaceptable. Eso no lo podemos permitir. Aquí no es el cuento de que la historia y la trayectoria y la familiaridad de Jorge Iván, que es el hijo de Iván Marino Ospina, pues nos tiene que llevar a aceptarle y a perdonarle todo lo que hace. Eso me parece a mí una estupidez enorme. Eso no lo podemos aceptar. No nos podemos olvidar que Jorge Iván llegó a la alcaldía de Cali en su primer gobierno de la mano de Álvaro Uribe, de la mano de Negro Martínez, de Juan Carlos Martínez Abadía, y ahora en esta segunda alcaldía llegó de la mano no del Negro Martínez porque ya peleó con él, pero sí de Juan Carlos Abadía. Y Juan Carlos Abadía con el hermano de Jorge Iván son los que controlan las empresas municipales de Cali. Pero además de eso, en el gabinete de Jorge Iván hay 2 secretarías del uribismo. Y la gente no me cuestiona eso, porque es que tenemos una mirada sesgada. Miramos la corrupción del otro lado, no miramos la corrupción del lado nuestro. Y yo les quiero decir una cosa, compañeras y compañeros. Cuando uno va a cruzar la calle, tiene que mirar para los 2 lados. Uno no puede mirar para un solo lado. Y eso es lo que pasa a veces con el tema de la corrupción, que miramos la corrupción del uribismo, miramos la corrupción de la derecha, denunciamos esa corrupción porque esa es la corrupción que tenemos derecho a denunciar y ahí tenemos el dedo presto para señalarla, pero cuando se trata de corrupción en la que incurren compañeros que son de izquierda o personas que salen con las banderas de la izquierda, entonces ahí sí no miramos para ese lado. Y ese doble rasero no lo podemos tener. Las mujeres y los hombres que hemos militado en la izquierda, las mujeres y los hombres que hemos luchado, que hemos expuesto nuestras vidas defendiendo valores, defendiendo principios, pensando en una Colombia distinta, no podemos tener ese tipo de comportamiento, no podemos aceptar la corrupción del lado de acá como buena y la corrupción del lado de allá como mala. Esa doble mirada le hace muchísimo daño a los procesos sociales. Y en el caso de Jorge Iván ahora, cuando llegó a esta alcaldía, recuerden ustedes su abrazo enorme con Abadía, que tenía oficina aquí en las empresas municipales de Cali. Yo denuncié ese hecho. Denuncié que el hermano de Jorge Iván y Abadía tenían oficina en las empresas municipales de Cali. Y gracias a eso la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación y tuvieron que salir de ahí corriendo e instalar la oficina en Chipichape, oficina a la cual pues tienen que desfilar todos los contratistas y las personas que tienen alguna aspiración de contratar con las empresas municipales. Eso se denunció y no nos podemos olvidar de ese hecho y que tiene 2 secretarías del uribismo y que el señor concejal del uribismo, el señor Rodríguez, hace parte de la coalición de gobierno desde el primer momento, que la única persona que le hace, o las pocas personas que le hacen oposición a Jorge Iván son la concejala Erazo de la UP, esta joven Diana Rojas que renunció para ser ahora seguramente la candidata a la alcaldía del uribismo, y el conservador y el chonto que pues por obvias razones tiene que hacerle oposición porque fue el segundo
quedó de segundo en el proceso electoral y entonces era su obligación asumir la calidad de concejal para liderar o para ser pues, el concejal de oposición. Pero esa es una realidad, ese es un hecho cierto y claro. Ahora, ¿qué les planteo yo y cuál es la, digamos, el gran desafío que tenemos hoy en día? Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Nosotros no podemos permitir que el anclaje de Gustavo Petro en los territorios sean alcaldías o gobernaciones que estén cuestionadas. Nosotros tenemos que hacer un llamado a quienes están en este momento liderando las alcaldías y las gobernaciones que son cercanas al pacto histórico para que obren con absoluta transparencia. Porque lo que le tenemos que demostrar a los colombianos es que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado a lo largo de su historia cuando decidieron elegir a Gustavo Petro y a Francia Márquez para que se encargaran de liderar este gobierno democrático, este gobierno progresista. Y eso no lo vamos a hacer si somos débiles en asumir esa lucha contra la corrupción, si somos débiles en cuestionar a los corruptos independientemente del origen o de la tolda política o de la bandera política o de la cercanía que puedan tener con nosotros. Nosotros no podemos darnos el lujo de fracasar en esta propuesta del pacto histórico. Tenemos la responsabilidad de ayudarle a Gustavo Petro. Petro no va a hacer todo. Petro no puede tener la capacidad, ningún ser humano la tiene de poder enfrentar todos los problemas y todas las vicisitudes que se puedan llegar a presentar en este país, sobre todo en este momento. Y uno de los graves inconvenientes que puede tener el pacto, sobre todo, y se lo digo con absoluta claridad, en el Valle del Cauca y en Cali, tiene que ver con el tema de la corrupción. En la gobernación del departamento del Valle del Cauca, porque esa gobernación está en manos de una estructura corrupta, que es la que dirige Dilian Francisca Toro. Y miren ustedes la cosa tan particular, una gobernación que está estrechamente ligada con la alcaldía de Cali, porque es que aquí tenemos funcionarios de la alcaldía de Cali que tienen sus esposas, como el caso del hijo de Roy, trabajando en la gobernación del departamento y viceversa. Entonces, una cantidad de cómo se traslapan, cómo se acomodan, digamos, cómo se van generando ahí un tejido de apoyos entre la alcaldía de Santiago de Cali y la gobernación, la alcaldía de Cali contratando, dígame bien, con la imprenta departamental. Les voy a dar un solo ejemplo, el contrato de las cámaras de seguridad para Santiago de Cali, un contrato que firmó alguien que ha sido amigo mío, Carlos Rojas, pero que por el hecho de que sea amigo mío no quiere decir que yo tenga que guardar silencio frente a esto. Carlos Rojas firmó un contrato siendo secretario de Seguridad y Convivencia en el año 2020 con la alcaldía, con Impretix por 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos. Para, oigan bien, comprar cámaras de seguridad, instalar las cámaras de seguridad y hacerles mantenimiento. 6.000 millones de pesos. Con la imprenta departamental que tiene 20 pelagatos como empleados. Claro, salió la imprenta departamental, subcontrató, no hemos podido saber con quién porque no hemos podido tener acceso a esa documentación. Subcontrató todos esos 6.000 millones de pesos y el año pasado, en el año 2021, el secretario Soler estaba diciendo que Cali tenía un problema gravísimo con las cámaras de seguridad, que solamente estaban funcionando el 20% de esas cámaras. Y se estaba hablando de la necesidad de dotar a la ciudad de cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia, perdón, y estaba hablando ya de un contrato por valor de 3.000 millones de pesos. Cuando le sacamos a relucir que eso ya se había contratado y que lo había contratado Carlos Rojas y que había costado 6.000 millones de pesos y comenzamos a hacer las preguntas y qué pasó con esas cámaras, cómo así que contratan 6.000 millones de pesos y están diciendo que las cámaras no están funcionando cuando la imprenta se había comprometido no solamente a comprar, instalar, sino también a hacerle mantenimiento. Entonces, ¿dónde estaba el cumplimiento de ese contrato en relación con el mantenimiento? Se quedaron callados y no volvieron a decir absolutamente nada. Y la prensa local no dice nada. Entonces se termina eso convertido en un debate de las redes sociales, porque es a lo único que podemos apelar que necesitamos haciendo este tipo de denuncias. El asunto dejó de debatirse, alcanzó a tener allí alguna relevancia en los medios nacionales,
pero cuando ya se puso de manifiesto que estaba ese contrato de los 6.000 millones, se silenció todo y no volvieron a hablar de cámaras de vigilancia en Cali. Y hoy tenemos un problema grave en Cali en materia de seguridad debido a que las cámaras de vigilancia no están funcionando. Pero no lo dice la policía, porque la policía está recibiendo, pues obviamente, unas prebendas enormes de la alcaldía de Santiago de Cali. No lo dice el gobierno municipal porque no se va a quejar de eso. No lo dicen los veedores, porque es que los veedores ciudadanos en Cali tienen una costumbre que llegan y denuncian, apretan la alcaldía o apretan a la gobernación, les entregan después un contrato y dejan de apretar. Entonces ya se tranquilizan y ya no hacen las denuncias. Entonces el asunto termina simplemente en el olvido. Pero hoy en día tenemos gravísimos problemas de seguridad, problemas de vigilancia en Cali, precisamente porque esas cámaras no están funcionando. Entonces, yo creo que ahí hay un problema gravísimo. Nosotros en Control Ciudadano vamos a asumir vamos a seguir denunciando y lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer para tirarle piedras al gobierno de Petro, ni me ha faltado, ni para meterle un palo en la rueda al gobierno de Petro. Lo hicimos antes de las elecciones. Y ustedes pueden buscar en las redes y pueden buscar en internet, en Google, lo que hemos hecho y se van a dar cuenta que han sido denuncias muy graves y las vamos a seguir haciendo, porque no podemos guardar silencio, y menos ahora cuando tenemos un gobierno alternativo, un gobierno que le ha prometido a los colombianos que va a haber una transformación y que ha llenado de esperanza a millones de colombianos de que esa transformación es posible. Y vamos a seguir haciendo esas denuncias en una lógica de cómo opera Control Ciudadano Colombia. Hacemos la investigación, porque nosotros aquí lo primero que hacemos es investigación. Cogemos los contratos, los analizamos, tenemos abogados expertos en derecho contractual, porque esto no se trata simplemente de coger el contrato y sacar allí lo que nos venga en gana, no. Abogados expertos en derecho contractual. Nos metemos, hacemos el análisis, cogemos los soportes del contrato y en los eventos y en las situaciones donde vemos que se están presentando irregularidades, lo que hacemos en primer lugar es hacer la denuncia pública. Y la hacemos a través de las redes sociales porque es el mecanismo idóneo con el que contamos ahora, porque los medios de comunicación no nos paran bolas, y hacemos la denuncia pública. Y después de que ambientamos la denuncia, durante un tiempo formalizamos la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría y le asignamos a uno de los compañeros de Control Ciudadano que se encargue de hacerle seguimiento a esas denuncias. Y después de hacerle seguimiento, publicamos los resultados de las investigaciones o de los informes que la Fiscalía o la Procuraduría nos den en relación con ese tema. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en relación con este tema. Y sobre todo ahora, que vuelvo y repito, se está orquestando, y cuando digo la palabra orquestar, la utilizo porque para hacer énfasis de que eso es una acción que se está llevando a cabo de manera irregular, se está orquestando una reforma a la empresa de renovación urbana EMRU con el propósito de llevar a cabo convenios interadministrativos, es decir, contratación directa con la alcaldía de Santiago de Cali en el marco del empréstito de los 650.000 millones de pesos y después salir a subcontratar eso. Y eso no lo vamos a permitir, vamos a denunciar eso. Y lo vamos a denunciar con mucho ahínco, con toda claridad. Y lo vamos a denunciar teniendo las pruebas y los soportes para eso. No nos vamos a quedar callados frente a esa situación. Esa es, digamos, nuestro compromiso. Lo hemos asumido desde el momento en que le dimos vida a Control Ciudadano Colombia. Estamos convencidos que ese es el deber que tenemos como demócratas, pero también como luchadores que hemos sido en esta ciudad que amamos, pero que consideramos lamentablemente ha tenido un mal destino porque no ha contado realmente con administraciones impolutas, con administraciones que hayan actuado de una manera decorosa. Todas han tenido lunares negros, espantosos, o lunares mejor, han tenido, digamos, equivocaciones, unas muy graves, pero la gran mayoría de las administraciones municipales y departamentales en el Valle del Cauca han estado comprometidas en problemas graves de corrupción. Entonces, pues termino diciéndoles, compañeras y compañeros, que no podemos soslayar de ninguna manera lo que significa, el grave problema que significa la corrupción
en Cali y el departamento del Valle del Cauca. Todo lo contrario. Tenemos que ser conscientes de ese problema, pero ante todo, tenemos que asumir como demócratas, como integrantes de este proyecto del pacto histórico, como militantes del pacto, porque hemos sido ante todo unos militantes de esta lucha tenaz que logró finalmente llevar a la presidencia a Gustavo y a Francia. Tenemos la obligación de velar, de defender ese proyecto del pacto histórico, de ser unos soldados realmente de la causa, unos centuriones, y no podemos asumir una posición de esa naturaleza si somos flexibles, si somos connivientes, si somos tolerantes con la corrupción. Bajo ninguna circunstancia podemos permitirnos eso, compañeros. A los corruptos hay que sacarlos a escobazos, hay que sacarlos del Estado, hay que sacarlos de la administración pública, y si son nuestros y son cercanos a nosotros, con mayor razón. Eso resulta imperdonable bajo todo punto de vista. Esa es lo que quería compartirles esta noche. Gracias a la amable invitación de Mauricio, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias. Elmer, no ha terminado la tarea. La tarea es la siguiente, Elmer. Ahora empezamos el conversatorio. Los compañeros y las compañeras que quieran hacer una pregunta a Elmer, por favor, ahí Juan Pablo Ruiz tiene la mano levantada. ¿Qué pregunta tiene? Mauricio, yo también, Raúl Márquez. Raúl Márquez, yo sí, Raúl. Raúl, hacerlo porque Juan Pablo no lo veo. Hacerla, Gracias, Raúl. Mauricio. Buenas noches, doctor Elmer. Elmer, no me pongas doctor. En primer lugar, yo quería compartir muy rápidamente que, como usted lo dijo, realizando el plan de la propuesta del programa de gobierno de Gustavo Petro, ni siquiera un subcapítulo el tema de la corrupción. Se encuentra dentro del punto 4, en el 4.3, que se llama democratización del Estado y erradicación del régimen de corrupción, pero ni siquiera un subcapítulo. Yo comparto plenamente que me preocupó mucho cuando vi que no había un tema ni más concreto, ni expreso, ni un punto en particular sobre la corrupción, sino que además no habían algunos elementos básicos y elementales de mostrar cómo se iba a combatir este flagelo, ¿sí? Para decir un solo ejemplo, para los compañeros que no me conocen, yo trabajo, asesoro a empresas en el tema de contratación pública, en presentar licitaciones públicas. Aparte de ello, fui como 10 años encargado de armar licitaciones en el gobierno. Y conozco mucho este tema, y un solo tema que uno podría decir, Elmer, es que los que trabajamos en contratación pública, en licitaciones, el solo hecho de que Colombia compra eficiente, que no es lo mejor, pero que tiene unas reglas más o menos organizadas, fuera vinculante, y no solamente unas recomendaciones lo que produce, el solo hecho de decir, voy a hacer vinculante las recomendaciones de Colombia compra, ya sería un evento serio contra el tema de la corrupción en algunas cosas. Sobre el tema de la publicidad, por ejemplo. Entonces yo, para no alargar el tema que quiero decir, propongo y ofrezco mi tiempo. Yo como les digo, he trabajado un largo tiempo en esta contratación pública, asesorando entidades, y creo que el tema en concreto que tiene que ver con el sistema de Colombia compra eficiente, con lo del SECO 2 y demás, conozco bastante, y sería un elemento a desarrollar fuertemente como un puntal, pues no el único ni el principal, pero sí un puntal importante frente al tema de más que empezar a buscar, a denunciar solamente, sino atacar las causas y los elementos básicos que generan los espacios para esta corrupción. Solamente voy a señalar uno que usted comentó, y es el tema de que si dijéramos que todas las entidades públicas que reciben dinero público tuvieran que tuvieran que usar el régimen de contratación del Estado, que no existieran regímenes especiales como el de las EICES y las ESES, si solamente se dijera eso, se acabaría mucho tema de corrupción. Solamente con que Petro hubiera dicho no es régimen especial de contratación, con solamente esa palabrita, se acabaría mucha contratación pública, no solamente a nivel nacional, sino local. Porque, por ejemplo, las empresas sociales del Estado, como todos sabemos, tienen derecho a no utilizar el régimen de contratación pública nacional, y hacen contratación directa por debajo de la mesa toda carrera, con la plata de la salud, que es una plata sagrada. Entonces, hay elementos muy puntuales que podemos desarrollar y que valdría la pena, porque termino aquí, viene la etapa del plan de desarrollo, en la que hay que regionalizar propuestas, y yo diría de que tenemos que hacer una propuesta fuerte desde por acá, frente al tema de algunos elementos que pueden atacar directamente y de manera efectiva las causas de la corrupción. Eso quería comentar yo. Y estoy dispuesto,
cuando tengamos tiempo, sentarnos más despacio a trabajar el tema. Gracias, Raúl. Tiene la palabra Herminia de Bucaramanga. Herminia. Buenas noches. Elmer, muchísimas gracias por esa charla tan importante que nos ha dado y por, bueno, todos los elementos que nos vienen a traer a este momento tan importante también que estamos pasando. Me hace sentir muy mal el saber que un gobierno como es el de Ospina, pues esté haciendo esas cosas que nos está diciendo ahora, pues uno alberga la esperanza de que sean mentiras, de que lo que están diciendo allá sean mentiras y que pues que se esté tratando de hacer otras cosas distintas realmente por el beneficio de la población y por el beneficio del país. Entonces, pues me da mucha nostalgia eso que nos está diciendo tan grave. Y creo que en mi punto de vista pues le pediría a Elmer un poco que nos ayude o nos oriente en la medida en cómo, o sea, el problema de la corrupción es tan grande, tan demasiado grande, que toca empezar como a controlarlo desde lo pequeño hasta lo grande, porque esa corrupción está en muchos lugares y ya mire todo lo que nos ha mostrado en un momentico. Entonces, le pediría un poco como que nos ayude en eso, como que también una observación que yo hago es no quedarse como una sola institución, sino toca ampliar mucho más como ese rango de personas que están ahí para poder trabajar y para poder ver cómo se empieza a ponerle un freno a eso. Nos toca empezar a frenar y nos toca como creo que se deben hacer cosas contundentes, actos contundentes, medidas contundentes es la palabra, para poder que esa corrupción no continúe, porque si esa corrupción continúa, o sea, todo lo que estamos viviendo, pues lógico que van a dañar mucho lo que Petro y Francia se proponen, o lo que se propone el pacto. Entonces, pienso que pues en esa medida será bueno que Elmer, que ha trabajado el tema, nos pueda ayudar y nos pueda también orientar cómo la sociedad civil, la gente del común, cómo puede ayudar a controlar eso. Ese es mi punto de vista y muchísimas gracias. ¿Me escucharon? No, nítido, Herminia, nítido. Sí, Pero te ahorita, escuchamos, gracias. Emilio. Bueno, gracias. Elmer, ¿querés hacer un comentario a esos dos comentarios anteriores? Porque hay otras dos preguntas. No escuchemos los compañeros. Mauricio, ¿te parece? Bueno, listo. Tenemos a Enrique Rincón de Bucaramanga y a Jaime, pero yo quiero convocar a Carlos Beltrán, que es un joven de la UIS. Carlos. Carlos. Aquí estoy. Carlos, ¿alguna pregunta a ustedes de la parte de los jóvenes a Elmer? Bueno, pues primero que todo quería decir importante la labor que se ha hecho. Yo creo que no hay nada mejor para el ser humano que el tema de la autocrítica. Pienso que los temas que tocó, así seamos nosotros de izquierda, al mismo nivel que se le hace al otro lado, ¿sí me entienden? Necesario y Se te entrecorta. Oh, Carlos, ubícate bien. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ahí sí bien. Espera, a ver si se me escucha mejor acá. Ahora se me escucha mejor. Listo, hágale. No, que estaba dando primero unas palabras de agradecer la labor
no solo al compañero Elmer, sino a todos los que hemos estado en esto, defendiendo la verdadera democracia, eh, haciendo esa autocrítica, si seamos nosotros progresistas, seamos de izquierda, seamos lo que seamos, al fin y al cabo, pues somos personas y tenemos que tener esa capacidad de autocrítica. Y como tal pregunta no tengo, sería, pues, apoyar las ideas que han dado, eso de que si se puedan dar más reuniones de índole que nos enseñe cómo combatir esa corrupción desde ámbitos pequeños, que al fin y al cabo la corrupción empieza desde la casa, por ejemplo, con cositas así, desde una junta de acción comunal que está muy perdida, lo que es la junta de acción comunal, que es muy importante y que se me olvidaba. Entonces sería eso mismo, como rehusar esas ideas, ver qué se puede hacer con ese material que se nos dé en nuestro ámbito pues diario. Gracias, Carlos. Le doy la palabra en el orden a Jaime Montañez, sigue Jorge Rincón y por tercero Álvaro Rodríguez. Jaime, ¿Escuchan? nítido. Sí, muy buenas noches. ¿Me escucha perfecto? Está nítido, hágale, Jaime. Está bien. Bueno, muchas gracias. Quería comentarle que, hombre, qué alegría tan grande después de 52 años de estar en la lucha. Pudiéramos llegar al poder. Esto es increíble. Todavía no me despierto de ese sueño. Pero bueno, hay que afrontar la situación y muy contento, muy alegre, distribuyendo esta alegría entre todo mi pueblo para decirles que vamos a hacer un gobierno bueno. Quería participar en este diálogo de la corrupción porque esto es un mal que está metido en el corazón de todo el pueblo colombiano. Esa ha sido la enseñanza que nos han dado los partidos tradicionales, esa corrupción tan bárbara. Pero a la vez me duele. Yo que fui compañero de Iván Marino Ospina, me duele inmensamente saber que un hijo de él está como en malos pasos, más no sé qué pudieron uno decir, pero uno quisiera que todos los del M-19 fueran puros, dignos, que fueran personas que sacaran el pecho a relucir. Y como estamos muchos hermanos a defender este proyecto con dignidad, como lo que nos enseñaron desde cuando ingresamos a esta fila, porque nosotros no podemos manejar la corrupción, ni puelchiras. A mí me fascinó, me gustó mucho cuando Petro manifestaba de que cero corrupción, y eso lo tenemos que imponer a toda costa. Hay que decirle a la justicia colombiana, que es también un nido de corrupción, que allá tienen que también ponerse amarrar los pantalones donde es y distribuir la justicia para que esto no vuelva a suceder. Una felicitación grande a Elmer y a toda la escuela por estos cursos que nos dan. De todos modos, esto nos simpatiza y quiero manifestarles que me siento muy contento, muy alegre de que hubiéramos llegado al poder. Yo sé que el país va a cambiar, que va a ser difícil, porque tenemos la corrupción metida dentro de la sangre de los colombianos. Esto es falta de cultura, y la cultura tenemos que imponerla, la cultura de la sabiduría, la cultura de hacer las cosas sin estar mendigando un peso de más. Muchas gracias, saludos a Elmer y un abrazo desde aquí a Mauricio. Muchas gracias por a todos. Venga, Jaime, ya sigue Jorge, ya sigue Enrique. Jaime. Sí, cuénteme. Usted no se va a salvar tan fácil. Elmer es compañero y quiero que usted lo que sea hacer, después de que termine la intervención, usted coja el instrumento y hágalo. Enrique, hacele. Con gusto. Eso sonó raro. No pasó en blanco, Jaimito. A ver, un saludo para todos. Buenas noches. Un agradecimiento muy especial por esa disertación tan estupenda de Elmer, que nos muestra un panorama preocupante pero real. Lo han dicho los compañeros, la corrupción está como en el ADN de Colombia. Logramos un gran paso
heroico, casi podríamos decirlo difícil, que fue lograr llevar a Gustavo a la presidencia, pero ese es el paso más pequeño, porque es que el reto empieza ahorita. El reto, o sea, ahorita la alegría ya, y tengo que pensar en que lo que se haga en estos 4 años define todo. Si somos capaces de cubrir este reto y sacarlo adelante y estar pendientes de la corrupción, porque nuestros oponentes, si van a estar muy pendientes, van a estar con el ojo avisor para señalarnos, coronando con éxito estos 4 años de Gustavo, podremos pensar que otro candidato, que podemos seguir adelante con eso, pero tenemos que estar muy vigilantes. En síntesis, el reto, y se lo debemos, yo siempre a veces soy recurrente en eso, a nuestros compañeros ausentes a través de los años que sacrificaron lo más preciado que puede dar un ser humano, que es la vida, y no tenemos derecho ahorita a no ser capaces, a no lograr concretar este éxito, coronarlo con de verdad, con maravilla para este pueblo colombiano que tiene los ojos puestos. Mire, esa gente en el Cauca, las fotos que vimos, las imágenes por el río, por los ríos en Cauca, en Nariño, en la Sierra Nevada, horas, días para ir a votar. Hermano, nos los debemos a ellos, a los nadies, nos les debemos totalmente, a ellos con todo. Un abrazo a todos mis compañeros, un abrazo fraternal y gracias a todos por escucharme. Gracias, Enrique. Álvaro Rodríguez. Viendo que se alista Álvaro, Cristina Jurado. Cristina, Álvaro. Ya está listo Álvaro. Buenas noches. Hable, Cristina. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Saludo ¿Puede- para todos. ¿Puede prender la cámara? Desde Arboleda, Nariño. Ah, sí, tengo un segundito. La vamos a prender. ¿Desde dónde? Desde Arboleda, Nariño. Sí, hola, buenas noches. Ya, está bien, dale. Disculpen que he entrado en este grupo, pero sí me interesaba el tema, ¿no? De la corrupción y les cuento un poquito, ¿no? Soy de una vereda. Soy de una vereda del municipio de Arboleda, Nariño, un pueblo de petroglifos, ¿no? Tenemos, ¿qué es? Esa problemática que están hablando, ¿no? Como en todo el país. Dele. Da pena, ¿no? Que la corrupción llegue tan hasta los concejales, arrastran, ¿no? Ese tema. También los líderes comunales también han llegado a involucrarse a eso, ¿sí? Entonces da pena, ojalá que, ¿no? Esta presidencia que se eligió, que la trabajamos con las uñas para que salga, ¿no? Adelante, para que Petro sea nuestro presidente. Trabajamos casa a casa, buscando a la gente, y pues ojalá, ¿no? Que este tema de la corrupción se acabe, porque la gente que en la realidad necesita no está recibiendo las ayudas que de pronto envía el gobierno, ¿sí? Hay gente, como le digo, se involucran los comunales, no escogen a la gente correcta para alguna ayuda de una vivienda, ¿sí? Entonces esto es muy triste que no llegue a quien debe llegar las ayudas por el tema de corrupción. Eso quería aportar y muchas gracias y felicidades, pues, ¿no? Al presidente y todos, el pueblo lo eligió, nadie lo elegimos y pues para nosotros felicidad con él, una esperanza tenemos en él. Muchas gracias, buenas noches. Cristina, buenas noches, Cristina. Prenda la cámara un momentico, Cristina. Quiero hacerle formalmente la invitación a que nos acompañe todos los sábados. Aquí tratamos temas variados para formarnos, volver a acordarnos de términos que de pronto nos hemos olvidado
y es un punto de encuentro de hombres y mujeres del movimiento 19 de abril. Queda cordialmente invitada. La que prendió la cámara es la coordinadora de disciplina. No se ría mucho porque Y ella se quería regaña. decirle algo al respecto también, Cristina. No, no pida disculpas, al contrario, le agradecemos que esté con nosotros esta noche y quería hacerle exactamente la misma invitación que le hizo a Mauricio, que cada 8 días nos acompañe con un tema nuevo. Esta es una escuela de crecimiento y de unión, de añadir eslabones a esta gran cadena de afectos que es el M19. Vea, Consuelo, no apague la cámara. Hola. Aunque el invitado nos dice una palabra a nosotros, después de las cuentas. Álvaro, tiene la palabra, Álvaro. Consuelo, ¿me están mirando? Míreme. Listo, muchas gracias por la invitación y todo lo Sí, que sí, estaré por sí. acá. Nos dice así. Dele, Álvaro. No lo escuchamos, Álvaro. Álvaro, no se escucha. No se escucha. Se le suba el volumen. Acomoda el sonido. Siento que acomoda. No, no se escucha. No se escucha, Álvaro. No es pegarse al celular. Pegue el micrófono. Tiene volumen. Le damos la palabra a Jorge mientras que Álvaro arregle el problema. Jorge Arias. Prenda la cámara, caballero. ¿Me escuchan? Sí, nítido, pero prenda la cámara. Ok, Mauricio y demás. A ver, espérate porque estoy tratando, pero me dice que no puedo acceder a la cámara. Ah, bueno, hable, que yo no sé quién es usted. Bueno, mil gracias, Mauricio, por la invitación. Gracias a Elmer Montaña. Y lo trato con la confianza porque nos autorizó que no le dijéramos doctor. Entonces, bueno, Elmer Montaña, muchas gracias por acompañarnos en este día. Magistrado. Sí, claro, claro que sí, yo lo sé. Y lo sigo hace mucho tiempo y sé de su trabajo arduo en el tema de las denuncias de corrupción. Le agradezco porque está demostrado con este resultado de las elecciones. Creo que Colombia está dando un vuelco interesante, muy, muy importante en la historia política del país y de tal vez de Sudamérica. Y por eso le doy gracias al doctor Elmer Montaña porque ha hecho unas denuncias que seguramente tienen que marcar la pauta. Este país tiene que empezar a entender que lo más importante es conocer la realidad de lo que pasa y no podemos tampoco tapar la verdad por más afines que sean a nuestros afectos o de pronto sean conocidos o cercanos. Los dirigentes que hoy por hoy están embestidos de izquierda probablemente también van a tener que ajustar sus pantalones y entrar en esta dinámica de hacer las cosas bien, porque entramos en una nueva era, como lo ha dicho nuestro presidente, estamos en una nueva era y es una era de paz, una era de honestidad, de hacer el gobierno como tiene que ser, como nunca lo han hecho. Entonces empezamos a formar, digamos que, conceptos de claridad en el tema de la corrupción y eso tiene que ser el pan de cada día. Tenemos que velar porque eso realmente ocurra y porque seamos veedores. Hoy por hoy, nuestra gran tarea como partidarios o haber acompañado todo este proceso de elección y de cambio es empezar a ser veedores reales, veedores, digamos, honestos de la ejecución de los recursos públicos. Eso no puede seguir pasando que se tomen, digamos, alcaldías y gobernaciones en nombre de la justicia social y terminen haciendo lo mismo que hemos criticado. Entonces, muchas gracias, Elmer Montaña, muchas gracias a todos los presentes. Soy un hombre de 55 años que desafortunadamente no alcancé a militar en el M19, pero sí tuve que participar de algunas actividades con las que quedé marcado para toda la vida y que hoy me alegro muchísimo que hayamos podido lograr esto, porque esto, como digo, como he hablado con algunos compañeros, esto no es solamente un triunfo de Petro y Francia Márquez, esto es un triunfo de toda Colombia, los que decidimos apostarle a este cambio. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio, Mauricio, gracias por la invitación y gracias a todos los presentes. Un abrazo. Gracias, Jorge. Para darle la palabra a Elmer,
le pido y le solicito a todos y a todas que prendamos la cámara para que Elmer haga el cierre de su exposición, por favor. Para los que preguntan, a los nuevos aquí, el link es el mismo cada sábado. Ustedes se conectan con el mismo link de cada sábado. Mauricio, digamos a ver los mamertos que prendan la cámara. Mamerto y mamerta, prendan la cámara. La mamertocracia. La mamertocracia. La mamertocracia. Así me dice, Consuela, así me dice. Por eso lo dije, digamos a los mamertos. Mamertos son los que están diciendo, nosotros no. Pero, Dorita, ¿cierto? por favor, prendamos la cámara, por favor. Porque estuvo muy buena la charla y digámosle en coro, gracias Elmer por esa claridad en el tema de la corrupción. Entonces, gracias Elmer. Gracias, Elmer. Gracias. Gracias. Elmer. Gracias. Gracias. Ahí te Saca la cámara. Elmer, te Muchas está saludando gracias, la señor poeta. Elmer. Te Y está para saludando la Mauricio. poeta. Ah, Magali es compañera mía del colegio que hizo y con el mejor de los mejores. Elmer, Oiga, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Muchas gracias a todas, a todos. Fue un honor estar con ustedes. Pues destacar este trabajo que hace Mauricio. Mauricio es un soñador, realmente un hombre lleno de ideales. A Mauricio, les quiero contar que yo tengo el privilegio de ver a Mauricio casi todos los días porque nos acompaña y nos apoya, nos ayuda y Mauricio es de las personas que le inspiran a uno, ¿no? Porque es un hombre de una firmeza en sus convicciones, en su manera de seguir luchando y de creer que es posible ayudar a cambiar y a transformar este país. Esto que hace Mauricio a través de este ejercicio, de esta escuela virtual, me parece muy bello. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de darlo presencialmente. Y yo sí quiero destacar esta labor de Mauricio y de todos los compañeros y las compañeras que están acá, porque Mauricio pues, me ha comentado sobre el tema. Yo, la verdad, voy a tratar de ser un poquito más asiduo y poder estar con ustedes en la medida de lo posible, pero por ahora decirles que fue realmente un motivo de gran orgullo poderlos acompañar, poder estar con ustedes, poder hacer estas reflexiones, poder compartir esta alegría, porque yo creo que todos estamos todavía muy ebrios de esta emoción y de esta felicidad que nos dio poder llevar a la presidencia a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Un abrazo enorme. Qué alegría saber que la esperanza es compartida, que estos sueños son compartidos y que sí es posible construir entre todos un nuevo país, y yo creo que lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Mauricio. De verdad que aprecio muchísimo lo que haces, te quiero muchísimo y qué gran honor haber compartido con ustedes esta noche. Bueno, pero, hey, compañeros, no se vayan a retirar que Gracias, compañero. siguen tres cositas.